Hola, profe. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola Benja, ¿cómo está ahí? Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días. profesor. Hola, Hola, profe. hola, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Con sueño o no? Sí, profe, con sueño. Sí, estamos todos parecidos. Ah, más o menos. Ya, listo. Estaba esperando a ver si se unía más gente, así que para irlo ingresando inmediatamente antes de empezar la clase. ¿Cómo están? ¿Bien? Oye, hace tiempo no nos veíamos. Tuvimos la semana de vacaciones. ¿Cómo estuvo el 18? Bien. Bueno, ¿Bien? sí, bien. ¿Sí? ¿En la casa o salieron? En la casa. Ya, ya, bien. En la casa. Ya, se portaron bien. Profe, Dígame, ¿puede subir un poco más el link? ¿cómo subir un poco más el link? De que envíe de nuevo el link y ese sea el mismo. ¿En Classroom? Sí, en Classroom. Sí, Que a claro. veces se me pierde. Sí, sí. Para la siguiente hora ya están más arriba. Ya. ¿Ya? Sí. Para la siguiente hora ya lo voy a tener más arriba, ¿ya? Eh, Bien, chiquillos, bueno, espero que estén todos muy bien, que haya sido una semana de recuperar harta energía. Ojalá, escuchándolo, especialmente a Benjamín, que está ahí con poca energía parece, pero espero que haya servido para recargar harta energía para lo que queda del año. Queda muy poquito, muy poquito. Ahora estaba revisando la planificación y queda muy poco, muy poco. Es increíble como, eh, no sé si habrá sido este sistema de trabajar a distancia, no sé, pero eh, como que todo ha sido súper rápido. Se me ha pasado volando el tiempo. Fíjense, ya estamos 25 de septiembre, casi a fines de septiembre, y, y, y ya estamos bueno, el otro día estábamos revisando con dirección cómo hacer el tema del cierre del año ya, entonces, o sea, o al menos la evaluación de las últimas unidades, así que ha sido verdaderamente muy rápido cómo ha pasado el tiempo. Eh, Chiquillos, les cuento, el día, ¿cuándo fue? No sé si ayer o antes de ayer, también se me juntan los días. Envié los resultados de la evaluación de la unidad 4, los envié a los correos que ustedes ingresan al momento de hacer la evaluación. Em, Tengo todavía pendiente el subir los resultados del porcentaje de logro a Classroom. Eso todavía lo tengo pendiente, pero a cada uno que ingresó de manera correcta el correo electrónico para el momento de hacer la evaluación, le llegó los resultados de su evaluación. Em, Eso es la unidad 4. De la unidad 5, que en el caso de nosotros corresponde a últimos siglos de Edad Media o Baja Edad Media, eh, el día de hoy voy a subir el temario y la evaluación. ¿Ya? Voy a subir el temario y la evaluación. Eh, Esta evaluación va a estar disponible eh, al menos hasta el 2 de octubre. Al menos hasta el 2 de octubre. Yo creo que igual voy a dejar
hasta como 2, 3, 4, no, 2, 3, 4, 5. Yo creo que al menos lo voy a dejar hasta el 5, ¿ya? Para que tengan ahí un fin de semana más con la evaluación, ¿ya? Y me comprometo a más tardar este fin de semana a subir todo el material y los videos a- al canal de YouTube. ¿Ya? Lamentablemente lo iba a hacer ayer, pero hubo una caída mundial de Google y se cayó YouTube, se cayó Classroom, se cayó Google Forms, se cayó Gmail, se cayó todo, todos los servicios de Google se cayeron. Entonces, estaba terminando la evaluación porque quería subir ayer, dejar todo listo y dejar todo en Classroom y todo, y en YouTube, pero resulta que se cayó todos los servicios, así que no pude terminarlo. Pero eso lo voy a hacer el día de hoy, ¿ya? Em, Así que eso con la unidad 5. Con la unidad 6, la evaluación la voy a subir el próximo viernes 2. Próximo viernes 2, ¿ya? Lo mismo. Igual yo creo que también va a estar como arriba, yo creo que va a estar como hasta el 11, pero no se confíen. Oficialmente la evaluación va a ser hasta el día 9 de octubre. ¿Ya? Y ahí evaluamos esta unidad, la unidad número 9, que es sobre poblamiento americano y civilizaciones americanas, ¿ya? Eh, y la unidad 7 ya el próximo día viernes, bien digo, les voy a explicar cómo va a ser el sistema de evaluación de la unidad 7, que va a ser distinto a cómo ha sido la evaluación en las unidades anteriores. No va a ser con pruebas, va a ser con un trabajo, ¿ya? Así que pero ahí les voy a explicar ese día viernes en clase, les voy a explicar cómo va a ser la modalidad de evaluación de esa unidad. Eso. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo no. ¿No? Ya, ok, Mateo. Recopilando, como les digo, como acotarlo a lo de hoy, el temario y la evaluación se sube hoy, ¿ya? Eso básicamente, y junto con el material y las características de la evaluación, porque lo otro ya es un poquito para más adelante, ¿ya? Eso. Bien. Chiquillos, en esta clase, lo que haremos es, primero, observar un video, o sea, en realidad no un video, perdón, una presentación eh, sobre el Imperio Inca, ¿ya? A continuación, les voy vamos a hacer una síntesis de las civilizaciones que ya hemos revisado, como es la civilización maya y la civilización azteca, profundizando también en algunos elementos que pueden haber quedado un poquito más o menor trabajados, ¿ya? Pero vamos a partir hoy día con la civilización inca. La civilización inca, entonces. Temporalidad. La civilización inca se estableció hacia el siglo XII aproximadamente, hasta el año 1533 en que fueron conquistados por los españoles. No es que los incas hayan desaparecido después de 1533, sí desapareció obviamente como imperio y como cultura unificada,
¿ya? Obviamente los incas se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? Donde gran parte del ascendente de la población, tanto peruana como ecuatoriana, y parte también de población boliviana, tienen un ascendente fuerte inca aún, ¿ya? Pero obviamente como imperio desaparecieron una vez que fueron conquistados por los españoles. Ubicación. El imperio inca se ubicó en los territorios actuales de Perú, Ecuador y Bolivia, sur de Colombia, noroeste de Argentina y norte y centro de Chile. Siempre hubo como una discusión de qué tan al sur habían llegado los incas. ¿Ya? Siempre hubo esa discusión en realidad decían, eh, los incas llegaron hasta actual región de Coquimbo, por ejemplo, actual cuarta región de Coquimbo. Eh, eso era muy antiguo. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando estaba esa idea. Después aparecieron otras ideas con hallazgos arqueológicos y todo, y decía que los incas habían llegado hasta el sur de la región metropolitana, o en realidad al sur de la ciudad de Santiago actual, debido a que estaba la construcción en el Cerro Chena, en San Bernardo, hay un pucará, ¿ya? Que es una fortificación, una especie como de fuerte de vigilancia llamado Pucará. Y este Pucará está arriba, en la cima del cerro, y sirve como puesto de vigilancia, mirando también hacia el sur, como una forma también de resguardo y de protección del territorio en el cual está, que tiene sometido el imperio inca. De hecho, uno de los últimos hallazgos apunta a que el imperio inca, o en realidad la ciudad de Santiago, se construyó sobre lo que era una ciudad inca. ¿Ya? Se han encontrado, de hecho, si no me equivoco, fue en las obras actuales de la extensión, no tan actuales, pero sí en las obras de extensión de la línea 3 del metro, que encontraron restos de lo que habría sido una ciudad inca. Por lo tanto, siempre estaba la idea de que Santiago la había establecido Pedro de Valdivia, debido a que Santiago reunía las condiciones para el asentamiento de la población española que venía llegando, de los conquistadores. Sin embargo, esa idea se ha ido cayendo en el tiempo, debido a que en realidad lo que hicieron fue quedarse, tomar una ciudad que había sido una ciudad inca, pero que estaba abandonada. ¿Ya? Ojo, estaba abandonada. Entonces, siempre, siempre pienso, eh, es increíble y nosotros ya lo revisamos en su momento, vimos cuánto fue la resistencia que puso el pueblo mapuche para la conquista española, pero también imagínense cuál fue la resistencia del pueblo mapuche hacia el imperio inca, donde el imperio inca el pueblo mapuche resistió la ocupación, la invasión de una de las mayores civilizaciones de América, que fue la civilización inca. ¿Ah? A tal punto de obligar a los incas a abandonar una ciudad, porque era una ciudad, Santiago, una ciudad
abandonarla debido, me imagino, y eso dan muchos arqueólogos por hecho de eso, y muchos historiadores también, debiendo abandonarla debido a los constantes ataques de los grupos mapuches, especialmente los picunches, que eran los que vivían en esta zona central. ¿Ya? Por lo tanto, el gran factor que hizo que los incas no avanzaran más hacia el sur fue sin duda el que ya estaba aquí asentado el pueblo mapuche. El territorio. En cuanto al territorio, los incas conformaron un imperio que le llamaban el Tahuantinsuyo, que abarcaba todo el territorio que controlaban, es decir, todos esos territorios desde el sur de Colombia, territorios de Ecuador, Perú, noreste de Argentina, parte norte y centro de Chile, el este de Bolivia. Todo eso formaba parte del Tahuantinsuyo, ¿ya? Que ahí vamos a ver un poquito más adelante de cómo era el sistema de control que ejercían el imperio inca sobre este territorio, eh, y que era una cuestión impresionante para la época. O sea, era un territorio muy extenso, un poquito más atrás. Como podemos ver acá en el mapa, el territorio del Imperio Inca era un territorio muy extenso, muy, muy extenso, ¿ya? Y aún así tenían un sistema de comunicación interna del imperio que era impresionante, era muy, muy, muy eficiente, muy, muy rápido, y por lo tanto se enteraban de lo que ocurría en una punta del imperio de manera muy, muy rápida. Voy a explicar por qué. Organización social. En la cabeza, en la cúspide de la pirámide social y política del imperio inca, estaba el Zapa Inca. ¿Quién era el Zapa Inca? El Zapa Inca era el gobernante, era reconocido como el hijo del sol. ¿Ah? Luego le seguían los nobles que tenían cargos religiosos, políticos y militares. Cuando nosotros vemos estos elementos como que el gobernante era hijo del sol y que los nobles ocupaban cargos religiosos principalmente, ¿qué nos dice del sistema de organización? Esto nos dice que el sistema de organización del Imperio Inca era un sistema que nosotros le llamamos de tipo teocrático. ¿Qué quería decir teocrático? ¿Se recuerdan? Que era muy similar al que tenían en Egipto, muy similar al que tenían en Mesopotamia. ¿Lo recuerdan? ¿Sistema político? Ya, un sistema político, pero ¿qué característica tenía este sistema político? ¿Cuál es la principal característica del sistema político? Que este sistema político estaba estrechamente relacionado con el sistema religioso. Es decir, el líder político, en este caso el Zapa Inca, también era un líder religioso. Eso quiere decir teocrático. Teo quiere decir Dios, crático quiere decir sistema de gobierno. ¿Ya? Entonces, así como decimos el sistema democrático, demo quiere decir pueblo, crático quiere decir sistema de gobierno, por lo tanto quiere decir que la democracia o el sistema democrático es el gobierno del pueblo. En este caso,
Teo quiere decir Dios, crático quiere decir forma de gobierno, por lo tanto quiere decir que el sistema de gobierno está relacionado con lo religioso, con Dios, ¿ya? Eso quiere decir sistema teocrático. Entonces, aquí aparece uno de los elementos que y también tienen en común con los mayas y con los aztecas. Todos son sistemas teocráticos. Lo interesante que ocurre acá es que al mismo tiempo, porque esto estamos hablando del año 1200 aproximadamente, eh, 1200, sí, 1200 bien digo, eh, que se dé en América se dio un sistema de organización político y social exactamente igual que el que existía en Mesopotamia y Egipto. Muy igual, muy igual. Sin embargo, nunca hubo un contacto entre los mayas, los incas y los aztecas. Perdón. Nunca hubo un contacto entre los mayas, los incas y los aztecas con los egipcios y los mesopotámicos. ¿Ya? Aquí aparece algo que en antropología se le llama las culturas prístinas, que son aquellas culturas que desarrollan sistemas políticos iguales o similares a pesar de no tener contacto alguno entre ellos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema democrático, pero es porque conocimos a Grecia, porque todos los sistemas políticos hoy día son muy parecidos, o la mayoría de los sistemas políticos son muy parecidos. Eh, en el caso de América tuvimos la influencia y la relación con la Revolución Francesa. Entonces todos los países tienen más o menos la misma influencia, pero hay influencia, porque nosotros sabemos, tenemos contacto, al menos sabemos, tenemos conocimientos de la historia, en el tiempo, pero acá no hay ninguna relación entre los incas, los mayas y los aztecas con los egipcios y los mesopotámicos. Y aún así desarrollaron un sistema muy parecido, si es que no igual. Eso es muy llamativo. Los arqueólogos, los historiadores, siempre se ha generado toda una suerte de, de, ¿cómo decirlo?, de teorías sobre esto, de por qué formaron el mismo sistema de gobierno. Algunos incluso plantean que al parecer estos sistemas de gobierno serían como sistemas, ¿cómo decirlo?, como perfectos, como el sistema ideal debería ser este. Por eso es que todas las sociedades llegaron a ese punto. Porque ese era como el sistema perfecto que debían tener las sociedades según estas civilizaciones. Y no solamente, no de una, no de dos, no de tres, sino que de 5, 6, muchas civilizaciones más. Estas son las que hemos revisado nosotros, pero hay muchas civilizaciones más que también han llegado a este punto de organización. Entonces, es bien interesante esto. Algunos, como Salfate, dirían, es que lo que pasa es que aquí llegaron los extraterrestres y les dijeron qué sistema de político debían tener. Bueno, la verdad es que no hay, hay un espacio bien abierto a distintas teorías y distintas formas de entender esto. La verdad es que es algo que no está cerrado. ¿Ya? Me equivoqué. Los campesinos, los comerciantes y artesanos, que eran la parte mayoritaria del pueblo, y estaban los yanaconas. ¿Ya? Los yanaconas eran especies de esclavos, eh, pero tenían una característica, que los yanaconas eran unos pueblos de menor desarrollo social, político, que fueron dominados por los incas
y que eran quienes desarrollaban gran parte de del trabajo duro en las distintas actividades que desarrollaban los incas. Probablemente las construcciones incas, como el caso de Machu Picchu, por ejemplo, deben haber sido llevadas a cabo por los yaraconas. Aquí también tenemos otro elemento común a las otras civilizaciones, la presencia de esclavos. ¿Ah? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque claro, hoy día nosotros nos maravillamos con las grandes construcciones, las pirámides de Egipto, las pirámides mayas, las pirámides aztecas, los templos, pero mismo Machu Picchu. Sin embargo, todas estas construcciones fueron elaboradas por un sistema que hoy día nosotros no aceptamos, como es el sistema de la esclavitud. ¿Ya? Entonces, obviamente hay ahí hay una especie de, de- de cuestionamiento a la forma en que llevaron a cabo estas construcciones, eh, todas, o, sí, o la gran mayoría de las civilizaciones antiguas. Economía. La base de la economía inca fue la agricultura, que la desarrollaban en los llamados andenes o terrazas de cultivo. ¿Ya? Creo, no sé si tengo alguna imagen por acá. ¿Ya? La terraza de cultivo. ¿Por qué? No, esto lo voy a dibujar. Eh, la terraza de cultivo, chiquillos, es básicamente esto. Lo voy a hacer con... Ay, ¿por qué? Ahí sí. La terraza de cultivo, chiquillos, era básicamente esto. Esto era un cerro, y en el cerro se hacían estos cortes verticales y horizontales donde, gracias, se hacían estos cortes verticales y horizontales donde el cerro finalmente, porque esto es todo parte del cerro, voy a poner aquí esto, eh, ¿ya? ¿Ya? Esto es un cerro, donde el cerro quedaba, se cortaba y quedaba de esa manera eh, escalonado, ¿ya? En una terraza se llama. ¿Ya? Y aquí, en estas zonas que están acá, voy a poner con un verde un poquito más oscuro, se llevaban a cabo la siembra de los distintos productos que tenían los incas. ¿Ya? Pero hay y obviamente esto tiene que ver mucho con, primero, con aprovechar el espacio, porque gran parte de la población vivía en altura, vivía en medio de los cerros, en plena cordillera, en el altiplano, por lo tanto no había mucho terreno plano para poder cultivar, primero, y segundo, para aprovechar de mejor manera el recurso agua. ¿Por qué? Porque el agua lo que hacía era escurrir por el cerro y de esa forma se regaban los cultivos y se podían regar los cultivos, ¿ah? Gracias al escurrimiento del agua por el cerro. Por lo tanto, cumple dos funciones: un aprovechamiento de la disponibilidad de suelo que tenían los incas y segundo, un aprovechamiento también del recurso de agua. Pero también
tenía una peculiaridad bastante interesante, y es que los incas decidían qué especie, qué planta, qué vegetal debía ir en la parte superior y también qué vegetal debía ir en la parte inferior. Aquellos que necesitaban más agua, aquellos que necesitaban más agua, iban en la parte inferior. Y aquellos que necesitaban menos agua, iban en la parte superior. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de escurrir el agua, en la parte superior se acumulaba menos, pero en la parte inferior se acumulaba más. Por lo tanto, las especies vegetales que necesitaban más agua, los incas decidían que debían ir depositadas en la parte inferior. ¿Para qué? Para hacer un mejor aprovechamiento del agua y se dieran esos cultivos. Y aquellos que necesitaban menos agua, entonces eran los que iban en la parte superior. ¿Ya? Obviamente comprenderán que este conocimiento y esta forma de adaptarse a la naturaleza fue fundamental para el desarrollo de la civilización inca. Es imposible, y aquí tenemos de nuevo, vamos a ir haciendo siempre esta comparación, lo siento, tenemos de nuevo este elemento de paralelo con todas las otras civilizaciones, o las grandes civilizaciones, no solo de América, sino del mundo, que fue llevar a cabo un desarrollo de conocimiento, pero también un desarrollo tecnológico de técnicas que le permitieron superar a las incapacidades que le ofrecía el espacio. Porque aquí a lo mejor hubiéramos dicho, oye, pero no hay tierra, no hay tierra para cultivar, ya nos vamos. Pero no, acá no hay tierra. Bueno, pues, ¿cómo que no hay tierra si están los cerros? Po? Aprovechemos los cerros. Oye, pero es que no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Si hay agua. El tema es que hay que aprovechar el agua. Ya, pero es que lo que pasa es que no todas las especies necesitan más agua. Bueno, entonces hay que saber ubicarlas dentro de la terraza para que tengamos un buen aprovechamiento del agua, que es poca, sí, está bien, es poca, pero hay que saber aprovecharla. Entonces, lo mismo ocurrió con las chirampas en los aztecas, lo mismo ocurrió con el sistema de tala y de rosa en los mayas, lo mismo ocurrió con el conocimiento de las subidas del río Nilo en el caso de los egipcios, lo mismo ocurrió con la creación de un calendario por parte de los mesopotámicos para eh, eh, conocer y llevar a cabo los cultivos y los sistemas agrícolas. Todo esto está relacionado con un conocimiento y una forma de adaptarse a las condiciones que le entregaba el medio para poder subsistir. Y eso obviamente ha sido y- y- y es uno de los elementos en común más importantes que tienen todas estas civilizaciones antiguas. ¿Qué especies? El maíz, todas las civilizaciones americanas tuvieron como base la alimentación a través del maíz, la papa, la coca, porotos y calabazas, entre otros. La ganadería, principalmente de especies camélidas americanas, como el caso de la vicuña, la llama, la alpaca, que eran utilizadas como transporte y también para el uso de su lana y también como alimento también. En cuanto al comercio, desarrollaron el trueque, el cual utilizaban el camino real, que era un camino el camino del Inca, que unía todo el imperio inca y a través del cual avanzaban los comerciantes para recorrer todos los territorios para llevar sus productos.
En cuanto a la cultura, su religión era politeísta, creían en las fuerzas naturales, vegetales y fenómenos celestes. ¿Ah? Hay ahí un fuerte culto al dios Sol, a Inti, hay un fuerte culto a la Pachamama, a la tierra. Entonces, es bien variado este sistema religioso en el caso del Inca, y que, como les digo, vuelvo a repetir, tenemos muchas similitudes con las civilizaciones antiguas, americanas y asiáticas y africanas, como el caso de Egipto y Mesopotamia. En el arte destacaron la pintura, la cerámica, la textilería, en la arquitectura fueron grandes constructores de obras impresionantes que se mantienen muchas de ellas hasta el día de hoy, y el camino del Inca, el cual, y aquí pongo los chasquis, que eran los mensajeros. Por eso les decía que conectaban todo el imperio, porque los chasquis corrían, pero corrían por postas. Es decir, corrían, no sé, 2 kilómetros, llegaban a un puesto, ahí había otro chasqui que corría otros 2 kilómetros y así sucesivamente. Por lo tanto, las informaciones llegaban a la capital del Imperio Inca, a Cusco, llegaban muy rápido, muy rápido, porque los chasquis recorrían el camino del Inca muy rápido, desde un punto a otro, y de esa forma entonces también el imperio mantenía el control sobre la población y sobre todo el territorio. En cuanto a las matemáticas, usaban un sistema decimal, es decir, utilizaban la numeración de 10 en 10, y en cuanto a la astronomía, coincidentemente, de nuevo vuelvo a repetirlo, con todas las culturas, todas las civilizaciones tenían un calendario solar de 365 días. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? No. ¿No? ¿Me puedo volver a la de atrás? O sea, la que estaba en la última página, por favor. Ya. Voy. Oh, esa. Ya. Que me queda poquito tiempo, así que igual voy a partir de esta en la hora siguiente, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, si se le ocurre alguna duda, si les queda ahí una pregunta dando vuelta, me la hacen en la hora siguiente, ¿ya? Chiquillos, les mando un abrazo, cuídense, nos vemos en un ratito más, unos 15, 20 minutos más. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.